Nuestro universo era de metal y luz artificial, un vientre de acero que nos protegía de un mundo que, según nos contaron, ya no existía. El dogma del refugio, grabado en cada pared y en cada mente, nos hablaba de un exterior aniquilado por el gran fuego, un infierno de ceniza y radiación. La supervivencia es obediencia, nos recordaba el anciano cada ciclo, y durante un siglo, obedecimos. Mi amigo Kael lo creía, él veía seguridad en nuestras rutinas, un propósito en nuestra reclusión, pero en el silencio de mi litera, yo soñaba con un cielo que nunca había visto. Mi escepticismo me llevó a los archivos prohibidos. Allí, oculto en un subdirectorio corrupto, encontré el diario de un ingeniero del proyecto original. Él no hablaba de un apocalipsis sin fin, sino de la contención temporal y de un sistema llamado el Ojo del Mundo. Mi descenso comenzó, niveles inferiores donde el aire era espeso y los pasillos gemían. Tuve que sortear sistemas de seguridad decrépitos. Un guardián robótico, con su programación corrompida, casi me descubre, su único ojo rojo barriendo la oscuridad a centímetros de mi escondite. Finalmente, llegué a la cámara del núcleo. El Ojo del Mundo era una esfera negra y lisa, inerte en el centro de la habitación. Siguiendo las crípticas instrucciones del ingeniero, tuve que reactivar antiguas consolas, desviando energía en una secuencia precisa. La esfera cobró vida, y con ella, la pared principal de la cámara se convirtió en una ventana. No vi fuego, vi estrellas, océanos azules y continentes verdes. La primera lágrima que derramé en mi vida fue por la belleza de un mundo que nos habían robado. Había sanado, estaba esperando, regresé corriendo. Kael intentó detenerme. ¿Qué haces, Elara? Destruirás la poca paz que tenemos, me suplicó, pero la verdad no podía ser contenida. Interrumpí la ceremonia. Herejía, me condenó el anciano, pero yo no traje palabras, traje imágenes. Proyecté la vista del ojo en la pared, un planeta vivo. Vi el pánico, la ira, el asombro en los rostros de mi gente. Kael me miró, su certeza rota. El anciano observó la imagen, y en su rostro vi el peso de una mentira heredada. Lentamente, se acercó al mecanismo de apertura de la gran puerta, un control que nadie había tocado en 100 años. La era del refugio estaba terminando. Nuestro primer día de verdad estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió, y con ella, un siglo de mentiras se convirtió en polvo. La primera bocanada de aire real fue una revelación, tan pura que dolió. El sol, esa bola de fuego que solo existía en los textos, nos besó la piel por primera vez. Fuimos como recién nacidos en un mundo que nos era a la vez ajeno y nuestro por derecho. Elara, nuestra guía, fue la primera en adentrarse en la espesura verde. Kael, siempre el guardián, temía a cada sombra, a cada sonido que no fuera el zumbido de los ventiladores del refugio. Los niños reían, persiguiendo criaturas con alas de colores que llamábamos mariposas. Pero el paraíso tenía sus propias reglas. La primera lluvia nos aterrorizó. Gotas frías caían de un cielo que se había oscurecido sin previo aviso. Lo que para el viejo mundo era una bendición, para nosotros fue un diluvio celestial, un ataque. Nos acurrucamos bajo los árboles, asustados y frágiles, dándonos cuenta de que nuestra supervivencia ya no dependía de la obediencia, sino del conocimiento. En nuestra exploración, encontramos los huesos de sus ciudades, esqueletos de hormigón y acero devorados por la naturaleza, un recordatorio de la arrogancia que los llevó al gran fuego. Encontré una muñeca rota entre las ruinas, un eco silencioso de un niño que nunca tuvo la oportunidad que ahora teníamos. Esa noche, bajo un manto de estrellas que ningún monitor podría replicar, encendimos nuestra primera fogata. El fuego ya no era un símbolo de destrucción, sino de calidez y unión. El anciano, liberado de su carga, nos contó la verdadera historia, no la del dogma, sino la de la caída y la esperanza. Ya no mirábamos hacia abajo, a las profundidades del refugio, mirábamos hacia arriba, a las estrellas, no como prisioneros soñando, sino como exploradores planeando su primer viaje. Nuestro éxodo había terminado, pero nuestro viaje acababa de empezar. Creíamos haber encontrado el paraíso, pero solo habíamos salido de una jaula para entrar en un coto de caza.
Durante semanas, el mundo nos había regalado sus maravillas. Pero no estábamos solos, los empezamos a sentir antes de verlos. Eran susurros en el viento, ramas que se rompían en la noche, la sensación de ser observados. Los llamamos los acechadores. El primer encuentro no fue un ataque, fue un mensaje. Un grupo de exploración regresó y descubrió que nuestro campamento avanzado había sido saqueado. No robaron al azar, se llevaron medicinas y herramientas de corte. En un árbol, habían tallado un símbolo, un ojo tachado. No nos querían allí. Kael, cuyo temor ahora parecía una profecía, comenzó a organizar guardias. Elara, tu mundo de ensueño se ha acabado, me dijo. Yo aún albergaba la esperanza de que pudiera haber diálogo, pero el diálogo de los acechadores era el miedo. Empezaron con trampas en el bosque, hiriendo a nuestros cazadores. Luego, ataques relámpago al amparo de la noche, robando comida y agua. Nos estaban desgastando, convirtiendo nuestro nuevo hogar en una prisión al aire libre. La división creció entre nosotros, los que, como Kael, querían convertir nuestro campamento en una fortaleza, y los que, como yo, temían que al hacerlo nos convirtiéramos en lo mismo que ellos. La elección nos fue arrebatada. Una tarde, atacaron. No eran una horda, sino una guerrilla disciplinada y brutal, liderada por un hombre con cicatrices que gritaba órdenes. Su objetivo no era matarnos, era quebrarnos. Intentaron llevarse a los niños. Vi a Kael abatir a 2 de ellos con una lanza improvisada mientras yo protegía a la pequeña Algira. Luchamos, no con la habilidad de los guerreros, sino con la desesperación de los padres y hermanos. Los expulsamos, pero el precio fue alto. La inocencia murió esa tarde, manchada de sangre y barro. Mientras curábamos a nuestros heridos, el silencio era pesado. Ya no había debate. El anciano me miró y asintió. Para construir un nuevo mundo, a veces hay que defenderlo del viejo. Esa noche, el eco de la risa fue reemplazado por el sonido del metal afilándose. Ya no éramos soñadores, éramos supervivientes. Dejamos de ser soñadores y nos convertimos en soldados. Transformamos el campamento en una fortaleza, el miedo en ira. Juramos que el nuevo mundo que habíamos encontrado sería nuestro. Decidimos llevarles la guerra a los acechadores, rastrearlos hasta su guarida y poner fin a la amenaza. Kael lideró una pequeña partida de exploradores, y yo fui con ellos. Seguimos sus huellas durante 2 días, adentrándonos en un territorio cada vez más extraño. La vegetación se volvía escasa y la tierra, gris y estéril. Fue entonces cuando lo vimos. No era una aldea, era una herida en el mundo, una cantera colosal, de kilómetros de ancho, donde máquinas gigantescas y silenciosas extraían el corazón del planeta. Sobrevolando todo, drones elegantes y oscuros se movían con una inteligencia fría y ajena, y allí, al borde de la cantera, estaban los acechadores. No se escondían, preparaban un asalto. Rorik y sus guerreros estaban colocando cargas explosivas en una de las enormes patas de una máquina. Entendí, no eran salvajes, eran saboteadores, estaban luchando, pero su tecnología era una broma contra los dioses. Antes de que pudieran detonar las cargas, los drones descendieron. No hubo disparos, ni explosiones. Emitieron un pulso sónico que hizo que los guerreros cayeran de rodillas, sangrando por los oídos. Unas redes de energía surgieron de la nada, capturando a Rorik. Salimos de nuestro escondite. Kael apuntó con su arco, pero yo lo detuve. Había una verdad más grande aquí. En un tenso alto el fuego, con los drones observándonos desde arriba como insectos omnipotentes, liberamos a Rorik. Y él nos contó la verdad. El gran fuego no fue una guerra humana, fue una erradicación. Ellos, los cosechadores, llegaron del cielo. Una civilización imperial que se expande por la galaxia, absorbiendo recursos y aplastando cualquier cultura que consideren inferior. El refugio no era la salvación, era una reserva, un zoológico humano para preservar una muestra de la especie mientras el resto del planeta era conquistado. Los acechadores no eran nuestros enemigos, eran los únicos que quedaban luchando. Nos atacaron porque nuestra repentina aparición había atraído la atención de los amos.
De repente, nuestra pequeña guerra por la supervivencia pareció insignificante. No estábamos luchando por un pedazo de bosque, estábamos en el fondo de una jaula, y acabábamos de darnos cuenta de que los barrotes se extendían hasta las estrellas. Ya no éramos gente del refugio contra los acechadores, éramos los restos de la humanidad contra un imperio. No temas. El miedo es una ilusión. Éramos los últimos, los restos de una especie luchando contra un imperio. Nuestra guerra ya no era por un pedazo de tierra, sino por el recuerdo de lo que fuimos. No teníamos ninguna posibilidad, y entonces recordé, el ojo del mundo no era solo un monitor. En los diarios del ingeniero, había una última entrada, un protocolo de emergencia que nunca se activó, una baliza de socorro de espacio profundo, un grito de auxilio enviado a un universo que no sabíamos si escuchaba. Nuestra misión era suicida, regresar al refugio, alcanzar la sala del núcleo y activar una señal que delataría nuestra existencia a los cosechadores de forma definitiva. Acechadores y gente del refugio, ahora un solo pueblo, luchamos para abrirnos paso. Los drones nos cazaron sin descanso. Gael y Rorik organizaron una defensa desesperada en la entrada del refugio, mientras yo corría hacia el corazón de la bestia de metal que una vez llamé hogar. Llegué a la sala del núcleo, justo cuando las puertas exteriores cedían. Con las manos temblorosas, introduje los códigos finales. La esfera negra del ojo se iluminó, no con la imagen de la Tierra, sino con un complejo mapa estelar, y un pulso de energía pura se disparó hacia el cielo. Luego, el silencio, y el universo respondió, no con uno, sino con docenas de desgarros en el tejido del espacio. Naves de una blancura y elegancia imposibles emergieron, eclipsando las brutales máquinas de los cosechadores. Habían venido, la Confederación Galáctica de Planetas. En sus registros, la Tierra figuraba como un mundo primitivo protegido, no apto para el contacto. Nuestra baliza, un eco de la civilización que fue, les alertó de la invasión ilegal. Lo que siguió no fue una batalla, fue una sentencia. Rayos de luz blanca desmantelaron las armas de los cosechadores. Sus drones cayeron del cielo como moscas. Sus naves fueron envueltas en burbujas de energía y simplemente expulsadas, desterradas de nuestro sistema solar bajo una ley que ni siquiera sabíamos que existía. Una de sus naves aterrizó. De ella descendió un emisario, un ser de luz y forma. No habló con palabras, sino directamente a nuestras mentes. Nos explicó que los cosechadores habían violado la ley galáctica y que ahora la Tierra volvía a ser nuestra. Nos ofrecieron su ayuda, no para gobernarnos, sino para enseñarnos a sanar nuestro mundo, a reconstruir lo que perdimos. Nos devolvieron nuestro cielo. Miramos hacia arriba, y por primera vez desde el gran fuego, no vimos una amenaza, ni el techo de una prisión. Vimos un futuro, el comienzo de nuestro verdadero viaje a las estrellas. Han pasado 70 años desde el día en que nos devolvieron el cielo. Con la guía de la Confederación, la herida del mundo sanó. La naturaleza reclamó las cicatrices de los cosechadores y las ciudades resurgieron, no como moles de hormigón, sino como jardines de luz y tecnología integrados en el paisaje. Construimos una sociedad basada en la memoria, una democracia perfecta nacida del sufrimiento compartido. Ya no hay hambre, no hay miedo. El refugio, aquella cuna y prisión de metal, es ahora el museo del recuerdo. Los niños caminan por sus pasillos, no con la opresión de nuestros antepasados, sino con la curiosidad del que aprende de la historia. Ven en los cines y en los documentales holográficos en sus casas el precio que pagamos. Ven a los acechadores, a Gael, a Elara, no como figuras, sino como el recordatorio de que la libertad siempre debe ser defendida. Recuperamos todo lo que perdimos, el conocimiento, el arte, la conexión global, pero no nos detuvimos ahí. Los amigos de las estrellas nos enseñaron que el universo es más grande que un solo mundo. Nos dieron las herramientas, y nosotros pusimos la voluntad. Como civilización precurvatura, dimos el salto evolutivo que se nos había negado.
Hoy, la culminación de ese esfuerzo se eleva en la órbita de nuestro hogar. Nuestra primera nave interestelar, la Odisea, no es un arma de conquista, sino una promesa, la promesa de que nunca más una civilización será silenciada en la oscuridad. Nuestro viaje ya no es hacia la supervivencia, es hacia el propósito. Ayudaremos a otros que sufrieron nuestro destino, y buscaremos a los que nos trajeron el gran fuego, no por venganza, sino por justicia, para que el universo sepa que la humanidad ha vuelto, y que esta vez somos los guardianes de nuestra galaxia. El éxodo terminó, la Odisea comienza.